Bienvenidas y bienvenidos a Profesionali. Desde Ciudad de Panamá damos la bienvenida a Orlando Fujitsubo. Él es consultor, es coach y también autor de varios libros. Orlando, qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Fabián. Un placer estar contigo, conversando el día de hoy y bueno, aportando un poco con los conocimientos y las experiencias, ¿no? Wow, gran experiencia, grandes consejos. Así es que por favor sigan paso a paso esta entrevista con Orlando. Y empecemos por hablar de un tema que se llama riesgo corporativo humano. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Sí, mira, el factor de riesgo corporativo humano es mi respuesta a todo lo que yo he venido trabajando desde hace más de 40 años, para serte honesto, Fabián. Yo tengo una vida corporativa pues muy desarrollada, tanto a nivel local en Panamá como a nivel internacional, con corporaciones muy grandes. Y eso me llevó a trabajar muchos temas de liderazgo y trabajar muchos temas de gestión humana. Entonces, a raíz de todas estas experiencias, comienzo yo a escribir para entregar un poco, aportar un poco en la parte docente que también realizo. Y cuando esto entra en lugar, yo digo, bueno, ¿qué podemos hacer con todo esto? Y es allí donde nace Factor de Riesgo Corporativo Humano. Yo trabajo en este producto o servicio que es para las empresas. La idea es poder contribuir ahora con las empresas a identificar aquello que de una manera u otra están ignorando, pero que los está impactando. Y en toda tu experiencia, ¿qué te has podido dar cuenta? ¿Cuál crees que es el mayor riesgo que subestiman las empresas? Yo creo que el mayor riesgo que están subestimando las empresas es el hecho de que no entienden que el factor humano es su principal activo. Y creen realmente, y es lo que yo he vivido, creen que porque tenemos un gerente de recursos humanos ya eso es suficiente. Y realmente no es la realidad. La realidad es que el recurso humano de la empresa pues está preocupado de temas de planilla, de asistencia, de quién se va de vacaciones, quién mandó el certificado médico, pero los riesgos asociados a ese personal, a ese capital humano, no está siendo gestionado. Y es allí donde las empresas están fallando. Ahora, en toda tu experiencia, Orlando, ¿cuáles son los indicadores que precisamente este riesgo humano empieza a afectar a la productividad de la empresa en general? Mira, hay un indicador muy sencillo y que las empresas a veces lo tienden a minimizarlo y es la rotación del personal. Ese es uno de los factores más claros en todos estos factores de riesgo. Porque las personas no renuncian porque quieren renunciar. Normalmente renuncian o porque hay un problema de liderazgo, o porque hay un problema de cultura, o porque simplemente nunca conectaron con la empresa. Los tres son riesgos que la empresa pudo gestionar, pero que al final no lo hizo. Entonces, ¿qué resulta? Que este colaborador que tú contrataste, que te costó conseguirlo, que llegó motivado, a los 3 meses ya se desmotivó, se desconectó. Entonces tú te preguntas, bueno, pero ¿y qué le pasó? Le pasó muy sencillo, entró en tu empresa. Ese fue su problema. Su problema es que él llegó con una expectativa, tú ni siquiera fuiste capaz de entregarle un mapa de crecimiento y esa persona dice, ¿yo para qué estoy aquí? Y encima tiene a un jefe que probablemente sabe menos que él, que eso es muy común, principio de Peter, en vivo y a todo color, y que esta persona dice, bueno, ¿y este es el que me va a dirigir cuando ni siquiera me puede aportar valor? Entonces comienza ese problema. Los problemas de rotación del capital humano traen consigo otros problemas y ahí es donde se agrava la situación, porque el colaborador que está desmotivado tiende a ser contagioso. Wow, clave y fundamental los datos que nos estás diciendo. Ahora mi pregunta es, ¿qué deberían hacer los líderes empresariales para desde esos primeros días en el nuevo trabajo, el nuevo colaborador empiece a querer lo que hace? Bueno, esa es una pregunta que es mucho más complicada de responder porque al final el problema no está en el colaborador que entró ni en probablemente el onboarding que tengas preparado para ese colaborador. El problema va más arriba y tiene mucho más que ver con la cultura y con el liderazgo. Entonces, lo primero que tienen que hacer las empresas para minimizar los temas de rotación de personal, por ejemplo, que es uno de los riesgos más grandes, es precisamente dotar a sus líderes de las herramientas y de las competencias necesarias para poder liderar. El problema es que tenemos jefes que no son líderes.
Wow. Y ahora, ¿en qué momento o cómo darnos cuenta que un talento deja de ser un recurso y empieza a convertirse más bien en un riesgo? Ahí es donde viene la función del líder y por eso mi primer eje en factor de riesgo corporativo humano es atender a los líderes primero. Porque el líder es el que tiene que tener la visual, la empatía, la conexión, ¿sí? Y la capacidad de empoderar a su capital humano. Como no tienen las competencias o no entienden su rol de manera estratégica, el problema está en que se le comienzan a escapar estos elementos. No los ven. Tienden a ser líderes más autocráticos y eso simple y llanamente es o lo haces o te despido. Y eso no funciona en las corporaciones de hoy. Hoy tenemos que ir buscando líderes delegativos y ese es el foco de mi propuesta. Tenemos que desarrollar líderes delegativos que son los que te van a permitir crecer, desarrollar competencias y entonces sí vas a poder conectar con la gente porque ya comienzan a ver propósito. Ahora, entre los departamentos, mi estimado Orlando, en toda tu experiencia, ¿por qué consideras que la gestión del talento humano debería tener el mismo riesgo de las otras gestiones como finanzas, como ventas? Cuéntanos un poquito más al detalle. Qué excelente tu pregunta. El tema es muy simple. Lo que sostiene la estrategia global de la empresa es su capital humano. Y tú no puedes solamente enfocarte en el riesgo asociado a las finanzas, o el riesgo asociado a mercado, o el riesgo asociado a todas las regulaciones a las cuales está expuesta la empresa, o el riesgo asociado a tecnología. Te estoy mencionando los 4 que siempre sí o sí van a gestionar, pero no gestionan el riesgo humano. Y no se gestiona primero porque no lo visualizo como estratégico. En la mayoría de las empresas, los gerentes de recursos humanos no se sientan en la mesa de la estrategia. Y ese es un error. El jefe de recursos humanos tiene que estar en la mesa de la estrategia. Entonces, no estamos hablando de un riesgo que queda aparte de los otros. Si tú no gestionas el riesgo humano, aunque gestiones muy bien todos los demás, siempre vas a estar en riesgo. Estimado Orlando, ¿cuál es la diferencia concreta entre un problema de personas versus lo que acabas de decir, el riesgo humano? Mira, esto me lo preguntan muchas veces y es muy sencillo. Un problema de persona es alguien que te llega tarde todos los días. Ese es un problema de persona. Un problema de persona es alguien que falta y no te trae un certificado médico. Ese es un problema de persona. Un problema de riesgo humano es un problema que escaló, se convirtió en parte de tu cultura. Lo estás ignorando y te estás cercenando tu capacidad estratégica y tu resultado financiero. Eso es un riesgo de factor humano. Entonces, no es lo mismo tener a un gerente mandando un memo porque alguien llegó tarde a ir a identificar qué problemas estamos teniendo con nuestro capital humano a todos los niveles para identificar qué es lo que nos está impactando nuestra capacidad de poder gestionar bien a nuestra gente. Y es que descubrir este camino te abre más luces y también, no sé, te da otra visión. Ahora quisiera que nos cuentes, tal vez un paso a paso, cómo funciona en sí ya en la práctica riesgo de capital humano y los grandes cambios que podríamos ver dentro de las empresas. Mira, el paso a paso es muy simple. Yo empiezo por el líder porque todo nace allí. Todos los problemas que tenemos en las empresas nacen en el tipo de liderazgo que tenemos. Entonces empezamos por diagnóstico y esto hace una gran diferencia en la forma como yo trabajo. Yo trabajo con diagnóstico, es decir, yo no voy a llegar a verte la cara y decirte, mira, yo creo que tú deberías hacer esto. No, vamos a diagnosticarte en varios ejes y de allí vamos a sacar una radiografía de cómo está ese liderazgo y qué acompañamiento necesita ese liderazgo para conectarlo con la estrategia. Luego que hacemos eso, vamos a la parte del recurso humano. Y aquí en recurso humano yo estoy haciendo algo que nadie hace. Y es que yo entro a mirar un problema que tienen todas las empresas con su capital humano, pero que lo siguen ignorando. Y está en todos los informes y en todos los estudios de evaluación de recursos humanos que se han hecho en los últimos 4 o 5 años. ¿Cómo está la relación del dinero de tu capital humano en su vida? Eso va a tener un impacto directo en el personal. La gente en las empresas tiene una gran parte de su canal cognitivo, de su capacidad cognitiva concentrada en cómo pago deudas.
no saben gestionar el dinero. Qué interesante. Y parte del problema de la rotación que viven las empresas, adivina a qué se debe. ¿A qué se debe? A que se van por $50 porque piensan que $50 le va a resolver el problema. Y eso es un problema serio para las empresas. Ahora, entonces, yo trabajo esa parte. Con todas estas áreas, y empezando por el diagnóstico, ¿qué debería cambiar el líder para poder un poco acoplarse mejor a todos estos cambios y a esta forma de entender sobre todo a las personas con las que trabaja? Mira, esto es desaprender para aprender. Esto es lo más difícil de todo esto porque estamos hablando de adaptabilidad del líder. O sea, aquí lo que tenemos que buscar es que los líderes entiendan cómo están tomando decisiones, qué tipo de liderazgo están utilizando y qué tipo de liderazgo no les están sirviendo. Y comenzar a desarrollar en ellos, y ahí viene el acompañamiento, comenzar a desarrollar en ellos esos estilos de liderazgo que sí les permitan hacer que las personas logren los objetivos. ¿Cuáles serían los indicadores, si es que podríamos llamarlo así, de que tenemos tal vez un factor de riesgo humano demasiado alto en una organización? Mira, la rotación es el primero de todos ellos, es el primerito de todos ellos. El segundo es cómo están tus resultados financieros. Porque, ¿qué pasa? El otro día me encuentro con alguien que me dice, estoy triste. Yo, ¿por qué? Dice, porque nada más crecí 19%. Yo me le quedo mirando, wow, pero 19% es muchísimo. Dice, sí, lo que pasa es que yo vengo creciendo 50%. Entonces, allí hay un tema de factor de riesgo humano. Porque tú no dejas de crecer de 50 a 19 solamente porque el mercado cambió. O sea, algo más está pasando detrás de esto. Entonces, es comenzar a ver cómo se están comportando tus finanzas, cómo se está comportando tu cultura, cómo está el engagement. Si tú haces estudios de clima organizacional, ¿ok? Eso para mí es como manejar mirando por el retrovisor, ¿eh? Ojo, porque eso ya pasó. La pregunta que te tienes que hacer ahora es, ok, ¿por qué esta encuesta de clima organizacional ha salido de esta manera y qué podemos hacer para cambiarlo? De eso se trata el factor de riesgo corporativo humano. Cuéntame un poquito, tú has tenido que pasar pues varios obstáculos, varias cosas en tu carrera profesional. ¿Cuáles fueron los determinantes que te llevaron a crear precisamente RCH? Mira, el determinante es muy simple y es que no estamos viendo el factor humano, el capital humano de las empresas como un capital estratégico. Y eso lo viví en todas las corporaciones donde yo he trabajado. Me tocó navegar contra marea muchas veces en muchas organizaciones porque seguíamos viendo el capital humano como un número y no es un número, es lo que te sostiene la estrategia. Y en otro podcast podemos hablar de experiencias y vivencias que yo he pasado en donde me tocó ejercer liderazgo delegativo para poder mantener la organización funcionando. Muy bien. Algo que también me gusta en tu carrera es que un libro va de la mano de otro. Cuéntame un poquito acerca de tus libros. ¿Cuál quieres contarme primero? Sí, mira, mi primer libro fue Lidera tu crecimiento profesional antes de los 30 y fue la respuesta a 30 años de docencia en programas de MBA. El nivel de los estudiantes que están llegando a los programas de MBA cada vez es más bajo. Entonces, lo que yo estaba buscando era poder entregarle a los más jóvenes un libro que sirviera de guía para encontrar en 6 ejes 6 líneas de desarrollo personal desde muy temprano. Y eso es precisamente mi primer libro. De este libro nacen mis libros de finanzas personales, porque uno de los ejes tiene que ver con finanzas personales y las personas me decían, Orlando, es que mis finanzas personales yo no sé cómo administrarlas, no sé cómo manejarlas, entonces nacen mis libros de finanzas personales. Tengo un libro que es de emprendimiento. Yo he realizado 6 emprendimientos, algunos más exitosos que otros, pero en mi libro de emprendimiento, que se llama Más que una historia para emprendedores, ahí yo cuento así, a corazón abierto, lo que yo viví y las cosas que yo hice para lograr hacer que una empresa que empezó con 3 empleados, ¿sí?, y una inversión de más o menos $20,000, al final la vendí siendo una empresa que facturaba $450,000 al año, wow, todavía con 3 empleados. Qué interesante, qué interesante. Muy bien, mi estimado Rolando. La gente que está viendo esta entrevista y quisiera contactarte, ¿cómo lo puede hacer? Mira, me pueden contactar en redes sociales. Yo aparezco en LinkedIn, que es mi principal red, es donde yo más escribo, más publico. En LinkedIn me pueden encontrar como Orlando Fujitsubo, así mismito, igualito. También me pueden ver en YouTube y también me pueden ver en Instagram, todos como Orlando Fujitsubo. Tengo la dicha de tener un apellido raro, entonces puedo utilizarlo en todo. Me pueden encontrar fácilmente. Muy bien.
Ahora, para cerrar esta bonita entrevista, quisiera que nos ayudes con un consejo, pero especialmente para esas personas que tienen personal a cargo. ¿Qué les podrías decir para que puedan mejorar o fortalecer su capacidad humana? Sí, mira, básicamente el mensaje es muy simple. El mercado no es el que está definiendo tus resultados. Tus resultados los estás definiendo tú desde adentro porque no estás gestionando el factor humano de manera estratégica. Cuando tú comienzas a gestionar estratégicamente los riesgos humanos, todos los demás resultados que tú esperas se van a comenzar a dar.